Hola, estamos aquí en Núcleo Afores Podcast. Estamos con Virginia Macrosti, directora e investigadora del proyecto Aforest. Y Virginia, sabes que en la página de la Universidad Católica, donde tú trabajas, dice que eres arqueóloga especialista en paleoetnobotánica. ¿Qué es la paleoetnobotánica, Virginia? Bueno, hola Sole. La paleoetnobotánica es como una subdisciplina de la arqueología, que en realidad se puede nombrar también como arqueobotánica, pero a mí me gusta más paleoetnobotánica, que tiene que ver con paleo de pasado, etno de etnias o de pueblo, y botánica de las plantas. Entonces, el objetivo de la paleoetnobotánica es reconstruir las culturas o los pueblos precolombinos, los pueblos del pasado que ya no están, o tradiciones que ya no están vigentes, a través de los restos vegetales. Entonces, así en contexto arqueológico, nosotros vamos a buscar las plantitas y tratamos de ver o de interpretar qué hacía la gente con esas plantas en términos, por ejemplo, de domesticación de plantas o de subsistencia, qué comían, cómo construían sus casas, cuándo empieza la agricultura, cómo también en este contexto más de afores, cómo los humanos van transformando el paisaje, incluso con poca tecnología. Nosotros pensamos que hoy día es la gran transformación del paisaje, pero por cierto, hace tiempo están cambiando el contexto donde habitan, y esto se puede ver desde la paleobotánica también. O sea que es el uso, la relación de estas plantitas, tanto como material, por ejemplo, construcción, como comida, también como combustible, o sea, Como ritual en toda su esfera. O sea, las plantas son un mundo gigante. Piensen hoy día, todo lo que lo ocupamos un poquito más mecánicamente, ¿cierto? Compramos el supermercado, compramos los remedios, las pastillas, pero sobre todo en culturas más tradicionales, las plantas eran una de las grandes materialidades que tenían para construir su vida, no solamente en subsistencia, pero también en el mundo más, por ejemplo, de cosmovisiones, de rituales, medicina. Entonces hay una amplia gama que nosotros podemos investigar a través de restos vegetales. oye, y esa investigación tiene una parte en terreno, que es más o menos lo que hemos visto, y también en laboratorio. Sí. ¿Dónde se investiga eso? Es un trabajo bien minucioso, bien meticuloso, hay que tener harta paciencia, porque nosotros tratamos de recuperar cualquier resto vegetal. Entonces, por ejemplo, en el desierto se preserva mucho mejor los restos orgánicos, pero en el sur la preservación es muy baja por la humedad y qué sé yo. Entonces, sí tenemos un trabajo de terreno donde nosotros definimos los contextos que vamos a investigar, ahí tomamos las muestras y se llevan al laboratorio, y depende del material que estemos investigando, cuánto tiempo tarda en laboratorio. Porque, por ejemplo, si son a nivel de macro resto, que podría ser una semilla así, que yo la podría encontrar en el desierto, después la veo en laboratorio, sé rápidamente que es una Strombocarpa burkhardt, ¿cierto? Pero si traigo un material del sur, generalmente lo que voy a encontrar son carbones muy pequeñitos, incluso microfósiles, que ya los tengo que ver con microscopio. Entonces, ahí uno tiene que ir regulando las técnicas, las metodologías para interpretar cada evidencia. Depende del contexto donde se encuentre. O sea que es un trabajo muy dinámico y que hay que ser también muy creativo para ir inventando nuevas metodologías y Sí, ajustarse a las sí. condiciones del material. Es muy interdisciplinario, entonces ahí uno tiene que ir manejando, claro, metodologías de la botánica, también de la química, incluso genética se puede ocupar. Entonces es muy interdisciplinaria esta especialidad de la arqueología. Oye, y en la página de la UC dice también, y lo mencionaste recién, que hiciste tu tesis doctoral en los orígenes de la agricultura en el desierto de Atacama. Sí. Entonces, ¿cómo es esta idea que a lo mejor puede sonar un poco contradictoria, que había agricultura en el desierto y además hace tantos años? Mm. Entonces, ¿cómo funciona eso? Porque, bueno, los orígenes de la agricultura en Sudamérica tienen cronologías distintas, depende del lugar, pero nosotros tenemos más o menos interpretado que en el desierto es más o menos hace 3.000 años antes del presente, que claro, no dice en el desierto no hay nada, pero sí hay grandes extensiones sin nada, pero también hay muchas quebraditas, hay oasis que son lugares fecundos para hacer agricultura. Es lo mismo un poquito que en Egipto, ya que uno pensaría que es un desierto o que es muy árido, pero claro, el Nilo permitía hacer toda esta agricultura fluvial, ¿cierto? Con todos los sedimentos que traía. Entonces, en el desierto de Atacama, un poquito similar, con oasis pequeñitos, donde se dan las condiciones para hacer agricultura. Y sí, lo que pasa es que, por lo menos en Chile, en el desierto de Atacama, no hay recursos silvestres para poder
haber sido domesticado, o sea, como que no está el germen silvestre. Entonces sí, casi todos los recursos los trajeron de otros lados, como todos los cultivos andinos, como la papa, la quinoa, la calabaza, los porotos, todo eso van ingresando distintas rutas, y el maíz, que es como el único cereal domesticado en América, viene desde Mesoamérica, viene desde México, entonces una ruta mucho, mucho más larga, y empieza a verse en el Atacama más o menos por estas fechas, 3000, 2000 antes del presente, con menor intensidad al principio, después ya se va masificando una vez que la gente tiene el know-how, ya la agricultura se empieza a masificar y diversificar. Pero en un principio son cosas así como pequeños atisbos que uno va encontrando estas pistas. Oye, esto es un montón de tiempo atrás, desde la época como de los romanos. Es súper antigua en cronología. Oye, ¿y cómo esto de que no había un gen silvestre? Porque no todas las personas están familiarizadas con lo que significa la domesticación. Claro. Entonces, ¿cómo esto que hay genes que son silvestres, otras especies que son domesticadas? ¿Cómo O funciona sea, eso? más que genes silvestres, tú tienes que tener como el ancestro silvestre que potencialmente puede ser domesticado con selección humana continua, como una selección cultural. Pero, por ejemplo, si tú quisieras domesticar para llegar a la papa, al Solanum tuberosum, que es la típica papa que comemos hoy día, si bien hay muchas más subvariedades, tienes que tener ese germen silvestre para que tú, por ensayo-error, vayas formando la papa actual. Entonces, en Chile no estaba ese Solanum silvestre, si bien hay un Solanum maglia, que es un poquito más sureño, entonces hay casi toda la triada andina, que son, como te decía, la calabaza, los porotos, el maíz, la quinoa. Eso no estaba en el territorio ancestral chileno, pero sí los traen, por ejemplo, desde el altiplano andino, que tampoco es tan lejos. En Titicaca es la zona de domesticación de la quinoa, de la papa. Después los porotos generalmente vienen desde las Yungas, Argentina. El maíz, como te decía, se domestica o se cree que se domestica más bien en Mesoamérica y va bajando por ruta. Entonces también el humano movía muchos recursos. No es que él haya creado todo desde de estos ancestros silvestres en Chile, sino que muchos de esos por intercambio que los iba trayendo y después iba asentándolo en este territorio y dándole también su particularidad, ¿cierto? Ahí también van surgiendo subvariedades, depende del territorio donde se empiezan a asentar estos primeros cultivos iniciales. Y en el norte de Chile, ¿dónde podemos ver, por ejemplo, una evidencia así contundente, obviamente arqueológica, de esta domesticación o de esta agricultura? Mm, en varias partes y tiene distintos procesos, pero los orígenes son pequeños, como sobre todo en la Pampa Altamorugal hay buenas Ya. evidencias formativas más tempranas, que son como estos orígenes, hace más o menos 3000 años, como en estas melgas. Y si uno ve la Pampa con una imagen satelital, vas a ver que en este pleno desierto está lleno como de melgas, melgas, melgas y eso, y canales de irrigación. Entonces, pareciera que parte más en esta zona. También podría estar en los ácidos de Salar de Atacama, por ejemplo, con las primeras aldeas más eh, agroforestales, como podría ser Tulor, pero también en otros lugares del Loa tempranos, algunos que otros sitios, pero al principio es más efímera y después se va intensificando hacia periodos más tardíos donde ya empiezan a hacer estas terrazas con un sistema agrohidráulico. Entonces, claro, al principio son más sutiles, sobre todo en la pampa se pueden ver, y después ya se van también escalando hacia los cerros con otro tipo de tecnologías más avanzadas. Súper. Oye, y ya a nivel esto como más personal, digamos, de trayectoria de vida, más biográfico, ¿cómo llegaste de la arqueología a los árboles? ¿En qué momento tú dijiste, a ver, no me voy a especializar en cerámica, no me voy a especializar en arte rupestre, me voy a especializar en árboles, en botánica? Porque yo no sé qué me llevó a qué. Yo siempre he sido muy amante de la naturaleza, también desde muy chica recorriendo los cerros, las cordilleras, y por ahí siempre la pregunta era, bueno, este paisaje que me generaba muchas sensaciones, también traté de imaginar qué humanos podrían haber habitado ese contexto. Entonces, siempre si yo tenía un paisaje, también imaginaba esta interacción con lo humano. Y como ya al final mi decisión por la arqueología y no por la ecología, por ejemplo, tuvo que ver también con esta idea de un poquito esta ecoangustia ya cuando era adolescente, que empezamos a ver súper
como la vorágine moderna, que son capaces de sacar bosques de un sopetón con una retro, o que empiezan a... En el fondo, yo veía que estaban pasando muchas cosas y dije, bueno, ¿cómo puedo aportar quizás a temas más de conservación, de ecología, también entendiendo la cultura? Entonces, por ahí dije, ya, la arqueología me gusta porque puedo entender otras maneras de acercarse a la naturaleza, de ver la naturaleza, de actuar con ella, pero por otro lado, esta pata más ecológica. Y ahí vi esta interacción entre botánica y arqueología que me pareció súper fascinante y da mucha posibilidad de hacer distintas cosas porque te puedes quedar en algo muy micro, pero a la vez puedes escalar y tener una mirada más macro y también entender cómo el pasado repercute en el paisaje actual. Entonces yo creo que tenemos una mirada bien profunda de las cosas, cómo el presente está, cómo llegamos a estar hoy día. O sea que fueron primero los árboles y después la Yo creo que fueron arqueología. las dos cosas. Y No después sabría decir fueron... qué me llamó primero, pero sí sabía que me gustaba mucho la naturaleza, que quería aportar a eso y también me interesaba otras visiones sobre ella. Y creo que ahí en la arqueología encontré un mundo bien fecundo para pensar de otra manera las cosas, no solamente desde nuestro paradigma actual. Excelente. A ver, ¿qué nos dicen de la producción? ¿Cómo andamos de tiempo? 11 minutos, bien, ya. Bueno, ahora viene la segunda parte del podcast, que es un poco más distendida. Entonces, mira, tiene 3 secciones. La primera es la pregunta aquí, ¿cuál es tu mejor amigo en terreno, Virginia? Así como lo infaltable, como tu tutito, como lo que... Lo como un primero osito de que tú... peluche. lo primero que echas a la mochila, que tú dices en terreno, esto no me puede faltar. Botella de agua, siempre. Botella. Aquí ando con la mía, que es Adelante. de cobre. Es la única que no se me ha roto todavía. Pero botella de agua es fundamental no solamente para el desierto, sino para todos los terrenos. No siempre. El agua es vital. Ya, tu mejor... Y bloqueador también, bloqueador. Ya, agua y Y bloqueador. gorro. Y gorro. Sí. Ya, sí. Y mochila, bueno, ya todo. Claro, el cachivache, pues Sí. después uno va sumando y Después sumando se va cosas, sumando, pero podría salir, claro, con agua sí o sí. Porque de repente uno está en el desierto y uno dice, ya sé que voy a dar una vuelta a ver qué hay allá. Y de repente te das cuenta que estáis muriéndote de sed. Entonces sí, hay que andar siempre precavido. No, sí, me ha pasado. Sí. Como que uno dice, no, voy a dejar la botella de agua en el auto y después el auto está súper lejos. Y después, tú, sí, estáis no. deshidratado. Sí. Sí. Perfecto. Oye, la segunda sección se llama Yo no dije eso. Ah, ya. ¿Ya? Y son como frases notables de grandes pensadores o pensadoras, ¿ya? Y son 4, y tú tienes que elegir una, pero no una porque te identifique o porque lo pienses mucho así desde el punto de vista más intelectual, sino como la que se te quedó Ya. y explicar por qué. Incluso si no te gustó, también puede ser, no, tú tomas esa frase y dices, es que esa no me gusta, Ya. ¿ya? Ya. La primera es, yo no tengo sueños, tengo planes. La segunda, al infinito y más allá. La tercera, no quería venir, pero aquí estoy. Y la cuarta, lo mismo, pero más barato. Chuta. No sé si yo no tengo sueños, tengo planes, o al infinito y más allá. Porque sí, porque creo, pucha, uno de repente como académica o como paleobotánica o como arqueobotánico dice, pucha, uno tiene miles de sueños, pero también hay que ir concretando. Y creo que ahí está como el día a día, ya como de ir creando, pensando cómo tu conocimiento puede generar algún impacto en lo que tú haces o en tu medio, sin ser tan ambicioso de cambiar como el mundo. Pero yo creo que ahí veo una responsabilidad que más allá de mis sueños, yo puedo soñar muchas cosas, creo que igual tengo un compromiso con lo que soy, con mi rubro y también a nivel país, porque más que mal yo también he estudiado mucho gracias a becas, cosas así, entonces siento que tengo que volver y ahí mis sueños tienen que ser planes concretos de aporte. Y también podría ser, yo no quería venir, pero ya estoy, porque me caí en la mañana en bicicleta, venía toda apurada, este museo taller está bien lejos de donde yo vivo, pero también como estando acá uno ya está contenta y te das cuenta que vale la pena. Siempre también es eso, como salir un poquito de la comodidad y siempre hay que estar como peleándolo un poquito para poder también avanzar en este mundo que igual es difícil, es competitivo, la academia, tienes que estar siempre mejorándote un poco, no te puedes quedar en los laureles porque es bien desafiante. Sí, parte también, tú diste en algo muy importante que
uno estudió con becas del Estado y los proyectos son financiados por el Estado, entonces todo ese conocimiento, todas esas herramientas que uno va acumulando, en el fondo hay que socializarla, o sea, Sí, y po. esta es una forma de hacerlo. Sí, Entonces, porque los papers igual siempre se quedan en un mundo muy cerrado, entonces sí, no son transversales, son muy herméticos generalmente. el lenguaje es muy El hermético. lenguaje, el contexto, el formato, donde leerlo, todo es bien hermético, sí. 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 Mira, esa frase, yo no tengo sueños, tengo planes, es de Dillon, de un artista argentino, joven, así como un artista urbano importante. Y no quería Lo vamos a venir, escuchar. sí, está bueno, ahí. No quería venir, pero aquí estoy de Zombinela, de una diseñadora que hace poleras de gatito. Ah, mira. Sí, Ah, es mira. de ella, sí. Y la tercera y última etapa o parte de este podcast es una encuesta rápida para obtener el perfil del investigador o la investigadora a Forest. ¿Ya? Ya. O sea, tú tienes que elegir, hay dos conceptos, tú tienes que elegir uno y nosotros después vamos a tabular estos datos. Entonces vamos a tener una visión más integral. ¿Ya? Al final de la temporada. Entonces tú tienes que elegir entre uno y el otro. Ya. Luis Miguel o Chayanne. Chayanne. ¿Tangananica o Tangananá? Tangananica. ¿Facebook o Instagram? Insta. ¿Batman o Superman? Superman. ¿Rolex o Casio? Casio. ¿Papas fritas o arroz? Arroz. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Caluga o menta? Menta. ¿iPhone o Android? iPhone. ¿Invierno o verano? Verano. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Rolling. ¿Navidad o Año Nuevo? Año Nuevo. ¿Té o café? Café. ¿Lítico o cerámica? Lítico. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Lloras o facturas? Facturo. ¿Sí o no? Pucha, depende. No. ¿Cocinar o lavar la loza? Lavar la loza. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Extintor o extinguidor? Extinguidor. ¿Tamarugo o algarrobo? Ay, algarrobo. ¿Sería? Súper bien. Ya. Gracias por venir. Qué lata que te caíste. Ojalá no te hayan machucado mucho. No, son gajes del oficio. Sí, y un placer, pues, Virginia. No, gracias a ustedes. Estamos. Ya. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet.